De aquella operación de presión, pues hizo una promesa formal, y es que nunca más volvería a retrasarse en el pago. Y este ministro, que es el notario mayor del reino, lo que ha hecho en este último año, y esa es una de las notas relevantes de este último año, es que se ha retrasado siempre. Por tanto, la fiabilidad del ministro en cuanto, al menos, a esa promesa es absolutamente nula. El notario mayor del reino, cuando promete, o al menos cuando promete a los abogados de oficio, simplemente no promete lo que va a hacer. La segunda característica de este año, y que es importante, es que se ha aprobado una nueva ley de asistencia jurídica gratuita. Esa nueva ley de asistencia jurídica gratuita se aprobó porque se creó un problema por el propio Ministerio. Es decir, apareció una resolución de la Dirección General de Tributos que decía que el turno de oficio tenía que tributar al 21%. Claro, esto ya era terrible, de forma que la protesta volvió a aparecer y entonces hicieron una nueva ley para evitar el pago del 21% de IVA, en la que se subraya sobre todo el carácter obligatorio y gratuito del turno de oficio. Que el turno de oficio era obligatorio con sordina lo era antes de esta ley, pero esta ley ha traído a primer plano el carácter de trabajo forzado que tiene el turno de oficio para, dicen los que han aprobado la ley, para los colegios, pero la realidad es que los colegios están comenzando a dispensar a los abogados, a establecer un sistema de dispensas para ver quién puede y quién no puede cumplir con el turno de oficio, porque hay personas, a ver, por ejemplo, a mí que me importa que me hagan obligatorio el turno de oficio laboral si yo no sé ni papa de laboral. Me van a poner a trabajar en laboral. Estos son reminiscencias que traen a la memoria más bien el servicio militar obligatorio, aquella forma en que el Estado, en lugar de cobrar impuestos en dinero, cobraba impuestos en especie y entonces te imponía un trabajo obligatorio. Por ejemplo, el de defensa, en vez de cobrar impuestos para la defensa, lo que le decía a las madres es: dejen usted a su hijo año y medio, que es lo que lleva a la Marina, y allí va a trabajar gratis por España. Bueno, pues los abogados han decidido que vamos a trabajar obligatoriamente por España, porque además lo que vayamos a recibir a cambio de este trabajo forzado es algo que va a decidir el Estado unilateralmente. La tercera, contra esta ley se han alzado numerosas asociaciones de abogados del turno de oficio. Contra esta ley se han pronunciado colegios de la envergadura de Cartagena, de la envergadura de Madrid, que también, bueno, en Cartagena más importante que Madrid, vamos, porque a fin de cuentas de la envergadura de Madrid. Y sin embargo, el Consejo General de la Abogacía Española hasta ahora lo único que ha hecho ha sido felicitarse por la aprobación de una ley que muy previsiblemente traerá importantes problemas al ámbito de la justicia nacional. El tercer denominador común de este año es algo que avergüenza decirlo, y es que comparado con 2016 es, en cuanto a retribuciones a los abogados del turno de oficio, es sintéticamente igual, igual que 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y así hasta 1996. El Gobierno de España aprobó unas retribuciones en 1996 que a 14 de julio de 2017 no ha tocado. Y eso ya no puede ser culpa solo del Gobierno. Los colegios tenemos que mirar hacia adentro y saber qué hemos hecho para que los sucesivos gobiernos de España hayan podido mantener durante 21 años la misma miseria, porque estos no son honorarios, son vejatorios, la misma miseria de dinero que nos han venido pagando hasta ahora. He pedido reiteradamente al Consejo General de la Abogacía Española que fuerce, que presione al Ministerio de Justicia para negociar una subida que no puede ser menos del 300%, y ahora explicaré por qué,
una subida de no menos del 300% de los honorarios, de los vejatorios que se cobran en zona ministerio. A día de hoy podemos constatar que a 14 de julio de 2017 estamos igual que a 14 de julio de 1996, y que desde luego, si alguna medida se ha tomado, de momento no presenta ningún indicio de dar fruto. Por otro lado, este colegio, a diferencia de otros colegios, ha mantenido una actitud reivindicativa frente al Ministerio, no nos importa de qué color sea, que maltrata así a los abogados de España, a los abogados de zona ministerio. Existen dos Españas en cuanto al turno de oficio. Existe la España de las comunidades transferidas y existe la España de las comunidades no transferidas, a la cual pertenece la región de Murcia. La España de las comunidades no transferidas la componen Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Ceuta, Melilla y la región de Murcia, para que se hagan una idea. Un abogado de Cartagena, de Murcia, de Lorca o de Badajoz cobrará 60 euros por estar un día entero a disposición del Estado en funciones de guardia. Un abogado de Euskadi, cobrará exactamente el triple, 180 euros. Un abogado de Cataluña cobrará el triple también. Un abogado de Madrid cobrará el triple también. Mientras que un abogado de Cartagena, de Murcia, de Cáceres, de Palma de Mallorca, de Badajoz, de Ceuta, de Burgos o de Albacete cobrarán 200 euros por atender un procedimiento abreviado. Y vosotros cubrís información jurídica y sabéis lo que es un procedimiento abreviado. Es un procedimiento del Prestige. Es un procedimiento que puede durar entre 1 y 10 años o más, y que tiene un número de comparecencias que puede ser brutal en el caso de que a uno le toque defender el miembro, por ejemplo, de una banda de narcotraficantes. Eso significa que va a ser al juzgado. A ver, para que os hagáis una idea, en el 11M había abogados de oficio, el juicio duró un año. Tuvieron que cerrar su despacho y fueron a la ruina. Hubo que negociar retribuciones especiales, igual que en el caso del Prestige. A gente como Apóstolos Mangouras o a gente como implicados en el asunto del Prestige les defendieron al abogado de oficio. Ese juicio duró un año. El abogado de oficio puede ir a la ruina por estar en una prestación que es obligatoria y cuya indemnización fija libre y arbitrariamente el Estado. La realidad es que cuando un trabajo es obligatorio y tan solo se te da a cambio lo que quiere tu jefe, en todo pueblo de habla cristiana se le ha llamado esclavitud y no otra cosa. Los colegios tendrán que remediar ese diseño que se ha hecho. Luego al siglo XXI le sienta muy mal que se establezcan trabajos forzados o trabajos obligatorios. Por tanto, estas notas caracterizan a este año 2016 que hemos cerrado, y estas notas no nos pueden conducir a ningún optimismo. Estas notas nos conducen a un pesimismo notorio y a tener que asumir que si los colegios, que si los abogados sobre todo, seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos 21 años, probablemente 2017 y 2018 serán iguales que los 22 años anteriores. Así que lo primero que tenemos que hacer es plantearnos que algo diferente de lo que hemos hecho deberemos hacer. Las cifras de asistencia jurídica gratuita por lo que respecta al Colegio de Abogados de Cartagena y al resto de los colegios de la región difieren, pero difieren levemente, mientras que en Murcia, por ejemplo, se observa que ha habido un decrecimiento en cuanto al número de casos de oficio, leve pero de crecimiento. En Cartagena observamos un crecimiento apenas el 0,5%, pero sí es cierto que en Cartagena ha subido un poquito el tema del turno de oficio. No son modificaciones significativas respecto al año anterior, lo que significa que en este momento podemos entender que la crisis ha tocado fondo, que lo que son las familias en el tema de los desahucios hipotecarios y todo aquel aluvión de trabajo al que tuvo que, recuerden que en 2012 el tema de los desahucios
era absolutamente tremendo, que en 2013 se vino a paliar con alguna legislación específica del gobierno y que bueno, a la fuerza por las resoluciones de Luxemburgo, y a partir de ahí la abogacía de 2012 hasta nuestros días ha venido parando lo peor de aquella crisis que empezó en 2012. Podemos decir que en este momento, en cuanto a temas de turno de oficios, parece que se ha debido tocar fondo, porque la evolución ya no va hacia arriba, y aunque en Murcia va levemente hacia abajo y en Cartagena sube levemente un poquito, la realidad es que estamos, bueno, pues estamos bastante bien, estamos tocando. En ese punto podemos decir, podemos reflejar que en Cartagena hay que distinguir dos cosas, lo que es el turno de oficio de lo que son las asistencias. Es decir, una persona tiene un pleito contra otra o contra el Estado, y entonces pues un abogado le lleva ese procedimiento. Eso es lo que llamamos turno de oficio, ¿no? Y luego asistencia letrada es ese trabajo que se produce en comisaría cuando la policía detiene a un ciudadano o ciudadana, y entonces pues un abogado o abogada tiene que acudir para salvaguardar los derechos y cumplir con el trabajo que le impone la ley. Los importes, creo que es menos ilustrativo que el número de asuntos, y el número de asuntos, por ejemplo, en Cartagena este año, en lo que respecta al turno de oficio, han sido unos 8.000 asuntos, concretamente 7.921. Se han prestado 4.257 asistencias letradas, lo que, teniendo en cuenta que el año tiene 365 días, pues ya les da a ustedes cuál es la media de asistencias letradas que se han podido realizar cada día, superan a 10. Y violencia de género, 385, lo que supone una media de algo más de una asistencia diaria en materia de violencia de género. En Cartagena tenemos 350 abogados que se ocupan del turno de oficio, y son esos abogados los que han lidiado con estos 8 y 4, 12.000, con estos casi 13.000 actuaciones que se han realizado durante todo el año 2016. Debo decir como decano que no he visto aumentar, o sea, hemos tenido un porcentaje de quejas en relación al funcionamiento del turno de oficio ínfimo, realmente casi despreciable, y que además, incluso comparado con el de años anteriores, es mucho menor. Por tanto, y como conclusión, solo puedo felicitarme del trabajo de los abogados que han prestado sus servicios en el turno de oficio, y avergonzarme del trato que les está dispensando la administración competente en esta materia, singularmente el Ministerio de Justicia, y ello con independencia del partido político que lo ocupe, porque de 1996 hasta aquí han ocupado el Ministerio de Justicia los partidos que han gobernado en España, sean del color que sean, por lo cual no podemos felicitar a ninguno, sino simplemente compungirnos, avergonzarnos, consternarnos por cómo están trabajando, por cómo están tratando a los abogados que cuidan de todos los españoles que ganan menos del doble del salario mínimo habitual, que en una España donde ser milionista ya es un prodigio, pues prácticamente estamos hablando de la capa más importante de la población que hay. Perdón por la brasa, perdón por el rollo colocado, y si queréis preguntar, estamos en una tertulia. Claro, queda una pregunta, la que me hubiera hecho Lenin en este caso. ¿Qué hacer? Porque A mí me parece muy claro. Yo ahora me voy a tomar una cerveza, eso es lo que hacemos. porque me apetece, pero sobre todo con la compañía. El año 1989, ahora mismo se dice que no se puede hacer huelga. Desde muchas instancias se nos dice, bueno, no sé si recordáis que en Granada, en la última reunión del último congreso de juntas de gobierno de la abogacía española,
invitaron a clausurar el acto al ministro Rafael Catalá, que en ese momento debía dinero a los abogados de España. Algunos colegios optaron por no ir, con lo cual la sala quedó vacía, y otros colegios, entre ellos el de Cartagena, optamos por ir, y si efectivamente Catalá hacía acto de presencia, nosotros nos levantaríamos y nos iríamos para mostrar nuestra disconformidad. Y así lo hicimos, y no estuvimos solos, porque finalmente nos siguieron bastantes colegios más y casi 100 personas para abandonar el sistema. Yo creo que si la abogacía española sigue celebrando fiestas con Catalá, sigue alquilándole o pagándole púlpitos desde el cual dirigirse, que si le seguimos invitando con dinero de todos a vender su imagen pública. Es decir, yo miro a los jueces y los jueces han dicho que o cambian las cosas o harán una huelga a partir de septiembre, por lo menos, y no he visto que nadie diga que los jueces son maleducados. No entiendo por qué un colectivo mucho más poderoso que el de los jueces, que es el de los 140.000 abogados que hay en España, no entiendo por qué adopta una actitud de pasividad y de conformismo con quien maltrata a esos 140.000 abogados. No lo entiendo. Así que, a partir de septiembre de este año, lo que vamos a pedir al Consejo General de la Abogacía Española desde el Colegio de Cartagena, y espero que me apoye mi Junta de Gobierno, que me apoye el colectivo de los abogados, va a ser que se adopten medidas de presión contra el ministro de Justicia, si no varía radicalmente su actuación, sin descartar en ningún caso la huelga. Y ahora por eso me he traído estas actas y te contaba lo de la cerveza, porque en 1989 este colegio hizo un año de huelga, un año en el que se procesó al decano, o se llamó al decano desde la audiencia provincial para decirle que sería procesado como siguiera en huelga. Un año en el que muchos abogados de los que estamos aquí, y los dos que se sientan conmigo, estuvieron en esa huelga, estuvimos en huelga. Y que cuando se nos decía que necesariamente teníamos que trabajar ante los tribunales, entre otras cosas les recordábamos que los trabajos forzados estaban prohibidos por todas las convenciones internacionales. Bueno, lo que es evidente es que hay una división dentro del Consejo General de la Abogacía en cuanto a asociar. O sea, eso es indiscutible. Y por lo que decir que unas veces van uno y otras veces van otro, otras veces se van uno, otras veces se van otro, es que eso es una división más que evidente. Hay divisiones distintas, sí. Y en río revuelto, ganancia de ministro. Más o menos. Sí, pero bueno, lo que es el aparato de CEGAE, lo que es el aparato del Consejo General, vive encantado con el ministro. Están encantados de conocer. Entonces deduzco que es muy complicado que a través del Consejo General de la Abogacía se pueda canalizar ese malestar de la abogacía. Parecía complicado que se salieran 100 personas de las 400 o 300 que había en el Congreso de Juntas de Gobierno de Granada, y se salieron. Bueno, pues parece complicado que sea el Consejo que lo canalice, ¿sabes? Sí, para eso estamos los colegios y para eso están los abogados. Y luego de los demás temas, casi todos tienen el índole económico, el tema de las deudas del turno de oficio, lo del retraso sobre el retraso. Sí. Ya en otra ocasión ha habido retraso a la hora de cobrar, que Sí. bueno, habéis comentado en otra ocasión Sí. y tal. ¿Cuánto había llegado a ser el máximo retraso? Pues mira, el año pasado, por ejemplo, que además fue bastante dramático, porque un compañero nuestro estaba esperando los 300, 400 euros para que su hijo se bañara. Entonces, habíamos pasado ya la mitad de agosto y seguía sin pagarse. Eso, a mitad de agosto se pagaron Yo recuerdo que el año pasado, servicios prestados en enero. en agosto había